Asambleísta Juan Carlos López. Señor presidente, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Voy a comenzar haciendo el siguiente análisis de los 5 años de este gobierno y haciéndome las siguientes preguntas, y a ustedes también. ¿Existe confianza en nuestro país para la inversión? ¿Existe seguridad? ¿Existe estabilidad económica en nuestro país? La respuesta es un no grandote de norte a sur de las fronteras de nuestro país. Ha existido un proceso en el cual podemos hablar nosotros que nos hemos tecnificado, microempresas que han mejorado, sectores pequeños que han crecido y están ya regulados, trabajando en el mercado tanto interno como externo en nuestro país. ¿Ha habido crecimiento? No ha habido. ¿Las empresas grandes de nuestro país han podido salir a nivel nacional? No. Todo lo que se hace, lamentablemente, impuestos que se están dando, es en retroceso, lamentablemente, para el Ecuador. La inversión que había en nuestro país prácticamente está reducido casi a cero. Por lo tanto, los procesos que nosotros estamos llevando hasta este momento no son los adecuados. Se ha conversado con varios sectores en nuestro país que es necesario este tipo de ley, pero una ley que venga a ayudar pues al crecimiento, no una ley que de una u otra manera, de acuerdo a las consideraciones que yo voy a hacer, no están ayudando para poder crecer nosotros como ecuatorianos. Más bien una visión de eliminar a las empresas grandes y hacer un montón de empresas pequeñitas no competitivas, cuando tenemos que aprender a hacer las cosas con criterio, con profesionalidad y con conocimiento de causa. Porque un proyecto de ley de esta naturaleza, que es eminentemente técnica, como lo dijo un señor asambleísta, que si les ponemos a preguntar a varios compañeros los términos que se utilizan en esta ley o en este proyecto de ley, no los conocemos. Y entonces, ¿cómo estamos trabajando sobre un proyecto de ley de algo que debíamos tener mucho más tiempo como para poder solucionarlas? ¿De qué se habla de este proyecto? Se habla del poder de mercado y el abuso del poder de mercado. Se habla de la posición de dominio y del abuso de la posición de dominio, cuando en ninguna parte del mundo, en las teorías económicas, se le puede separar el poder de mercado del poder de dominio. Y aquí, lamentablemente, en el artículo 6, 7 y 8 de este proyecto de ley, se habla del poder de mercado, haciéndole una diferencia del poder de dominio. ¿Y eso qué significa? Para las personas que creemos en la democracia de nuestro país, existe una intencionalidad oscura de querer hacer esta diferenciación para poder intervenir en las empresas, microempresas, a discrecionalidad de estos organismos de control que se han creado en este proyecto de ley, que se están creando en este proyecto de ley. ¿Eso es justo para el Ecuador? ¿Eso es justo para el progreso de nuestro país? Totalmente injusto. Algunas definiciones para poder entender de lo que estamos hablando. Para determinar si la conducta de un operador es constitutiva de posición de dominio, porque hablan de posición de dominio, las autoridades deben en primer lugar. El dominio solo puede ser evaluado con respecto a una categoría concreta de productos dentro de un área específica. Determina si una conducta es abusiva, se comienza definiendo el mercado relevante y evaluando la posición de la empresa en dicho mercado. Entonces, ¿qué es la posición de dominio? Pues la posición de dominio va avanzada o es concomitante con aquel empresario que a base de esfuerzo, a base de sacrificio, ha ingresado a tener una posición de dominio en el mercado. Lo que aquí se debía haber trabajado y haber estudiado es el abuso de la posición de dominio, que es totalmente diferente a lo que estamos hablando nosotros
de la posición de mercado. ¿Por qué lo hacemos eso? O sea, ¿dónde está la intencionalidad de estas cosas? El espíritu no es el que nosotros estamos tratando de proteger el crecimiento en nuestro país, en el área de lo que es la producción. Más bien estamos poniendo mecanismos que ojalá no vengan a ser de chantaje para que las empresas comiencen a decrecer como lo están haciendo en nuestro país, porque no existe pues ningún tipo de datos que nos ayuden a nosotros a entender, porque a nivel latinoamericano hemos bajado todos los puestos macroeconómicamente hablando, no estamos pues en posiciones estelares, con grandes cantidades de inversión que se ha dado en nuestro país. Por lo tanto, el objetivo, lamentablemente, de este proyecto de ley, si no es el de ayudar al crecimiento en nuestro país, lo único que nosotros estamos haciendo es contribuyendo a que el Ecuador siga retrocediendo en todos los espacios, en el contexto nacional y en el contexto internacional. No estamos solos, tenemos que aprender a entender que estamos en un sistema de globalización, en donde tenemos que nosotros crecer sostenidamente, y para crecer tenemos que, en vez de bajarles a los de arriba, subirles a los de abajo para poder nivelar. Y el concepto o la visión ya no tiene que ser ideológica, sino pragmática, para poder mejorar las condiciones de vida de nosotros los ecuatorianos. El poder de dominio o la posición de dominio significa que una persona tiene más del 40% de posicionamiento en el mercado. Y cuando tiene posición de dominio, tiene posición de mercado, porque caso contrario no lo puede ser. No puede ser lo que nosotros estamos haciendo aquí en la Asamblea Nacional. Yo creo que si existe la buena voluntad, tenemos este espacio de este poco tiempo, lamentablemente, porque se lo manda como una ley económicamente urgente, hacer lo mejor posible para poder solucionar todos estos espacios que nos están haciendo daño. Ya se han dado algunos puntos de vista sobre algunos articulados que son inconstitucionales y otros articulados que le dan el poder al Ejecutivo de dar sus leyes o dar sus pronunciamientos para poder diferenciarnos. Y esto es otra cosa más grave también. Se le pone cualquier cantidad de controles al sector privado y el sector público va a ser entonces el gran monopolista del Ecuador. Una lucha desigual de las cosas a las que nosotros nos quieren llevar. Y eso tampoco es posible. El artículo 26 debería ser eliminado en este proyecto de ley, porque no nos trae pues absolutamente nada bueno. Los miembros de la Junta de Regulación, no existe en este proyecto de ley quién va a ser, cuáles van a ser las características de este señor que tiene amplísimos poderes, pero simplemente lo mencionan en el artículo 33 de una manera tan fácil, tan franciscana, que no existe pues ningún tipo de reglamento, ningún tipo de condicionamiento que nosotros podamos para que las cosas sean transparentes, prácticas y profesionales. La superintendencia, también ya sabemos nosotros pues que en esta terna que va a mandar el presidente de la República, resulta que son inteligentísimos aquellos que tienen relación con el Ejecutivo, y ellos serán los nombrados. Ya sabemos que esta superintendencia va a ser gente afín al gobierno. Todo este tipo de artes, compañeros, lo único que estamos haciendo es distorsionar, porque los proyectos de ley tienen que ser, como siempre he dicho, en el transcurso del tiempo tienen que ser perdurables a corto, mediano y largo plazo. Si eso no hacemos, otro gobierno, con lo que nosotros estamos fabricando este tipo de leyes, si es un gobierno irresponsable, se tomará de todo lo que nosotros estamos fabricando acá para hacernos daño como ecuatorianos. Reflexionemos, yo creo, hagamos bien las cosas. Tenemos 2 años para enderezar las cosas que nosotros no estamos haciendo bien y procedamos, como siempre he dicho, como ecuatorianos que amamos a nuestro país. Muchas gracias.